Bien. Entonces, estábamos que se produce desorientación, tiempo y espacio personal, se pueden presentar alteraciones en el lenguaje, pensamiento desorganizado. El paciente puede tener alteraciones perceptivas que pueden ser desilusiones o pueden ser alucinaciones. Dentro de lo que es su conducta y comportamiento, se va de un extremo a otro. Hay pacientes que prácticamente no quieren moverse e igualmente son que se paran, no quieren acostarse, están completamente inquietos y su actitud a la vez es de agresividad, inclusive intentando golpear a veces a sus familiares o al personal del hospital. ¿Sí? Por eso dice que el estado afectivo puede haber euforia, agresividad, ansiedad o lo contrario, temor o rabia, depresión, perplejidad, apatía, indiferencia. El ciclo sueño-vigilia, insomnio con empeoramiento de la confusión durante la noche y por la mañana, por lógica, hipersomnia diurna. Ok. Para hacer el diagnóstico, pues usamos test que ustedes ya vieron en lo que es valoración geriátrica integral, como puede ser los test para valorar estado cognitivo. Se le puede preguntar que recite meses del año, días de la semana, en orden inverso, contar hacia atrás comenzando en 20. Para lo que es la orientación, se le pregunta la fecha del día de hoy, qué país, en qué estado o provincia vive, en qué ciudad, dónde se encuentra, si hay familiares, se les dice que estén presentes, se le pregunta el nombre de los mismos, y para la memoria, se le dice el nacimiento, si saben dónde está, y si responde que sí, si sabe por qué está ingresado, y se les dicen algunas palabras que después se le piden que las repita. El tratamiento, bueno, es ajustar el horario de las intervenciones en el paciente respetando el sueño, reajustar medicaciones, procedimientos y toma de medicamentos. Muy importante, como sabemos que esto se presenta más en la noche, cuando ya se tiene el diagnóstico, se da en las indicaciones que por la noche no se le haga toma de constantes vitales ni se le dé ningún tipo de medicamento. Hay que tratar de respetar al máximo los patrones de sueño. Dentro de un protocolo no farmacológico se le establece un horario que debe de acostarse, toma de bebidas calientes. Si el paciente lo que desarrolló es inquietud y agresividad, hay que tratar de mantenerlo y a veces hay que amarrarlo a la cama, porque ya les digo, el riesgo de caídas es muy alto o de que pueda agredir físicamente más iluminada posible. El paciente puede estar por periodos no acompañado para que no se estimule o excite, y como se desorientan en el tiempo y la hora, se les pone un reloj de carátula grande para que ellos puedan estarlo viendo, y eso todo nos va ayudando a que el paciente pueda ir recuperándose cuando desarrolla este síndrome. Proporcionar información sobre su estancia, motivo de ingreso. Si el paciente previamente a su hospitalización usa lentes o usa audífonos, hay que vigilar que el ritmo sueño-vigilia sea el adecuado y que los familiares se hagan responsables del cuidado del enfermo, no el hospital, perdón, no el personal hospitalario. Bien, con eso
terminamos ese síndrome, pasamos al síndrome de úlcera. Muy importante para nosotros saberlo, porque es bien frecuente, sobre todo en pacientes que tienen ya alguna discapacidad y por lo tanto tienen algún tipo de inmovilidad o de plano tienen síndrome de inmovilización. Se definen como cualquier lesión causada por presión no mitigada que resulta en daño al tejido subyacente. Esa es la definición. Son áreas de necrosis tisular que aparecen en tejido blando cuando se comprime durante largo tiempo una prominencia ósea y una superficie externa. Por eso el 90% de las úlceras normalmente salen en donde hay superficies y prominencias óseas. La localización más frecuente pues es en base a eso: occipital, el mentón, las vértebras, los omóplatos, caderas, sacro, nalgas, rodillas y talones. Como dato epidemiológico importante, en Estados Unidos de Norteamérica, hasta el 50% de los pacientes mayores de 70 años desarrollan úlceras por presión. Y aquí tienen ustedes el ejemplo de cómo se pueden convertir estas úlceras. Esta, por ejemplo, es ya una úlcera muy profunda que muy seguramente sigue hasta hueso. Lo mismo esta, en donde ya vemos una secreción que podría ser un secuestro óseo, por ejemplo. Simplificar, porque una úlcera puede llegar a matar a un paciente. Se infecta, se va hasta hueso, se puede hacer un cuadro de osteomelitis o un cuadro de sepsis generalizado y el paciente fallece. Y es muy difícil cicatrizar una úlcera, ¿eh? Ok. Nosotros, para evaluar a un paciente que tiene úlceras por presión, utilizamos la escala de Norton, en donde evaluamos condición física, estado mental, movilidad y si tiene o no incontinencia. La puntuación va del 4 al 1. 4 son las mejores condiciones y 1 son 2 y 1 son prácticamente los pacientes que están en alto grado de desarrollar este tipo de úlceras. Bien, tenemos que la clasificación de las úlceras por presión es en 4 estados. El primero, eritema que no palidece en piel intacta. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos cualquier zona de eritema, hacemos dígito presión y esta palidez. Cuando nosotros vemos en prominencias óseas una zona de eritema como la que podemos estar viendo aquí y hacemos dígito presión y no desaparece, se mantiene igual, ahí se va a desarrollar una úlcera y estamos en el primer estadio. Hay que actuar. Estadio 2, adelgazamiento parcial de la epidermis o la dermis. Vean ustedes, por ejemplo, el nivel de este talón y del malleolo del paciente, ya prácticamente la piel está transparente, ya está a punto de formarse las úlceras. Todavía aquí podemos ser preventivos. Grado 3, úlceras socavadas extendidas a la fascia profunda. Y entonces ya tenemos la formación de este tipo de úlceras que vean, este en promedio tiene un diámetro de 12 centímetros. Y el grado 4 involucra a músculo o hasta hueso. Y entonces podemos tener una úlcera de esta apariencia. En el grado 1 y en el grado 2 es lo ideal intervenir. Grado 3 y grado 4 ya es muy difícil y se lleva mucho tiempo
e inclusive, como les decía, puede causar la muerte del paciente. Bien, la fitoleucemia, luego hay isquemia y tejido isquémico se necrosa. Las causas, fuerzas de cizallamiento, la fricción constante y la humedad de que el paciente puede estar acostado permanentemente o sentado a lo largo de varias horas. Y aquí tienen ustedes más o menos la secuencia de esto que describimos. Primero está la presión sobre las superficies óseas, luego se presenta la isquemia de tejidos, seguimos con la necrosis y la formación de la úlcera. Y aquí vemos cada una de las partes cómo se van dando hasta la formación de la úlcera. El tratamiento, cuidados generales, principalmente el mejor estado posible físico y la movilidad continua en estos pacientes. Tratamiento farmacológico, regeneradores tisulares y el antibiótico debe ser suministrado después de haber mandado a hacer cultivo de la secreción de dichas úlceras, para dar el mejor tratamiento posible encaminado al agente etiológico. En muchas ocasiones ya no. Y lo importante, si nosotros vemos una zona de eritema en una prominencia ósea, en un paciente que tiene cierto grado de inmovilidad y que no desaparece a la digitopresión, ese paciente va a desarrollar una úlcera. Es el momento de actuar. Y terminamos con el síndrome más reciente, que es este síndrome, ¿sí? Primero va a haber pobreza de músculo, la cual es causada por pérdida de masa y potencia muscular, ocurre siempre al paso de los años y no es fácil medir la masa muscular. Bien, la sarcopenia, el consenso europeo, nos hace una definición operativa de sarcopenia. 3 posibles causales: baja masa muscular, baja fuerza y baja función física. El primer criterio debe de estar unido al 2 o al 3 para hacer el diagnóstico de sarcopenia. Las causas son multifactoriales, la edad, causas degenerativas, alteraciones en los tejidos, ¿sí? El paciente que está desnutrido es el más prolífico a desarrollar y que puede estar en estado de caquexia. Hay una clasificación de categorías de sarcopenia llamada primaria y que está nada más relacionada con el puro envejecimiento sin ninguna causa aparente. La sarcopenia secundaria está relacionada con actividad, con enfermedades y con estado de nutrición. Tenemos nosotros estadios, 3 estadios en el síndrome de sarcopenia. La llamada presarcopenia, baja masa muscular. La llamada ya sarcopenia, en donde tenemos los criterios que ya habíamos visto: baja masa muscular, más baja fuerza o función física. Y la sarcopenia severa, en donde vamos a tener baja masa muscular, baja fuerza y baja función física, o sea, reúnen los 3 requisitos. La fisiología, vean ustedes, hay alteraciones genéticas, la inmovilidad, diversos mecanismos que afectan principalmente a las células, endocrinológico, alteraciones en las fibras, como es la atrofia de fibras musculares,
procesos degenerativos, decreción en la ingesta y en lo que es la síntesis proteica y el estado nutricional, que es básico. Aquí es prácticamente repetir las mismas causas. Y en la patogenia de la fragilidad, porque casi todo paciente que desarrolla fragilidad desarrolla sarcopenia. Y todo paciente con sarcopenia está en síndrome también de fragilidad. Entonces hay 4 vías principales: la neuromuscular, la vía hormonal, la metabólico-inflamatoria y la vía genética. Se sabe que hay predisposición genética en muchos adultos mayores. Bien, y terminamos con el tratamiento. Primero, podemos usar, desde el punto de vista farmacológico, moduladores selectivos de los receptores androgénicos. Estos, cuando se hace una valoración y el paciente no tiene complicaciones, como pueden ser patología de tipo prostático. Miméticos de la gorelina. La gorelina, que es la GSH, es un derivado de lo que es, ¿sí?, los estrógenos. Su principal uso es en la castración hormonal que se da en pacientes que tienen cáncer de próstata, y también debemos dar suplementos nutricionales. Pero junto con el tratamiento medicamentoso, el ejercicio físico forma el pilar fundamental para el tratamiento y la prevención de la sarcopenia. Fíjense bien este dato: la mortalidad en pacientes de 75 años que realizan ejercicio es igual a la de 65 años que no lo hacen. Es más beneficioso cuanto más frágil se es. Esto sería, a grosso modo, lo que es lo más importante de la sarcopenia, y con esto estamos terminando nuestra presentación y nuestro curso. Dejo de compartir pantalla y prácticamente con esto terminamos nuestro curso. Les recuerdo, por favor, que suban sus resúmenes a plataformas. Vamos a tener nuestro segundo parcial y el día miércoles yo les daré ya sus calificaciones definitivas. ¿Qué vamos a ver? Lo que estuvimos viendo a lo largo de nuestro curso. Las preguntas serán sacadas de las presentaciones. ¿Que cuánto abarcará? Pues hasta donde nos quedamos del primer parcial, hacia acá, y pues es lo que les puedo decir. No me despido ahorita, sino simple y sencillamente les deseo excelente tarde, que tengan un muy bonito fin de semana, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, y ya el lunes nos volveremos a ver para aplicar el examen, y el miércoles darles calificaciones, y ahí sí despedirme de ustedes, serles el que me hayan tomado para ser su profesor. Por lo pronto, muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, don